Universo de a duras penas. Hoy vamos a revisar la cartelera de SummerSlam 2023 y tenemos muchas cosas que decir y vamos a partir de inmediato, Pancho Celada, energéticamente, porque esto parece que aquí nos están vendiendo algo que no es. Drew McIntyre versus Gunther, un Gunther, amigo, todo flacucho, versus un Drew que viene bien fuerte, pero al final no calienta tanto al público. Esto es como una vuelta muy rápida de decir que realmente el Drew le va a ganar a Gunther, o en realidad vamos a seguir con Gunther y no lo va a poder ganar nadie. Luego tenemos en la cartelera, Pancho, a algo que me mata, y aquí me mata, y yo lo voy a decir con todas sus letras. Esto es un Jover Battle Royale. Echamos aquí a todas las personas que no caen en la cartelera, y no caen porque yo hice un mal trabajo como Booker, y los voy a exponer para que LA Knight gane y el público quede feliz. Para que digan que estuvieron en el evento, ¿no? Algo que sí me gusta y que puede tener bastante sazón es Shayna Baszler versus Ronda Rousey, Pancho, con reglas MMA. Y esto es sorprendente. Reglas MMA. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Hay conteo de 3? ¿Hay knockout técnico? ¿Hay knockout? Bueno, esas son las cosas que tendremos que ver. También tenemos la triple amenaza, que para mí Asuka versus Charlotte versus Bianca Belair deben hacer la mejor lucha del evento y debe ser la mejor lucha femenina de este año. Si no es la mejor lucha femenina, no quiero saber más de ellas tres. También tenemos a alguien, Rollins, el campeón World Heavyweight Champion versus Valor, y aquí lo voy a decir con todas sus letras. A duras penas ha apoyado a Valor desde que ha empezado. Esta redención solamente se gana si es que Valor obtiene el título, y no solamente va a obtener un título, sino que además va a tener el título para Judgment Day, que lo hará mucho más fuerte, y en los programas que vienen de cara a Raw va a ser un grupo muy importante en las piezas fundamental de WWE y todo lo que se haga, así que cuidado. Por el bien de los shows semanales. Logan Paul versus Ricochet, y aquí te decía, Ricochet tendría que llevar toda la carga de hacer este match y ver, sí, tiene con qué, pero en el último Raw nos dejó una cosita muy importante. Dijo Logan, al final de la lucha, el nombre que sonará de tu novia va a ser mi nombre, Logan Paul, y ahí lo hizo picarse a Ricochet y ahí se fue con todo a pelear. Esta es la sesión, esto te lo vende Logan Paul, puntito para Logan Paul, ¿no, Pancho? Esta sí, esta se la damos, sí. Y bien, vamos con otro combate que, mira, yo creo que por falta de estipulaciones como el de MMA y el de Roman Reigns, no podemos tener lo que es Cody Rhodes versus Brock Lesnar, y aquí te lo digo también con todas sus letras. No más Cody Rhodes, ay, me duele un bracito, ay, me duele una patita, me duele la cabecita, voy a tener... No. Nos cansamos un poco ya de esto, ya no... Ya se vio en el Raw de esta semana lastimado, ¿será que el sábado no se recupera? No, y además ya lo dicen, así como que no, vamos a ver si llega, paremos con ese recurso, o si no, esta lucha no me funciona. Y vamos con la última, que es el combate tribal, que es un super libre prácticamente, Jey Uso versus Roman Reigns. Y ahora vamos a empezar a desmenuzar lo que nos interesa nomás con Pancho Celada. ¿Por quién vamos? Y esto es fácil, Pancho Celada. Yo no voy a ir por Jey Uso porque aquí hay World Wrestling Entertainment, una empresa de entretenimiento deportivo que usa performance a base del wrestling. Eso es, Jey Uso no es un performance, no es un performance de una persona que interpreta. Jey Uso no fue capaz de interpretar en todas las oportunidades que se le da. Y aquí voy a hacer un par. A muy poca gente se le da la oportunidad para estar en un main event, más en la era moderna, con el señor Roman Reigns, que debe ser un privilegio, que muchas personas deben estar haciendo la fila para hacer esto. Esto le cayó de rebote a Jey Uso, amigo. Le cayó de rebote. Al principio, a lo mejor en la pandemia, yo te digo que no le cayó de rebote porque era lo que había. Pero ahora le cayó de rebote para hacer esto, para tener una lucha tribal. Y el problema es que no le cae el poncho, no da la talla para que sea un luchador, para que se enfrente con él, porque a la hora de dar su discurso, se ríe, Pancho. No mira la cara a Roman Reigns. Lo único que hace él como wrestler es patadas, y ahora que está haciendo la lanza. Y eso es todo. Es un luchador básico. Él está ahí porque es el primo, pero no es nada más. O sea, no tiene los laureles necesarios para llegar con Roman Reigns. Roman Reigns debe de tener, y no debe haber ninguna duda. Perdonen, gente que le gusta Jey Uso, y que yo lo entiendo que les puede gustar, pero este no es el momento de cambiar, porque vamos a tener un campeón indiscutido como Jey Uso, que no puede hacer promo. Pancho Celada. Esta semana vimos en ESPN a nuestro jefe tribal ahí dando la talla. ¿Jey Uso podría tomar ese lugar? Jamás. Vamos por Roman, ¿no? Amigo, ¿qué? ¿Va a estar ahí y se va a poner a reír? Se
tapa la cara. Se tapa la Se cara. tapa la cara y se apoya en la cuerda. Y no hay cuerdas. ¿Con quién? ¿Ah? Colapsa, No. colapsa, se cae. Y si tú no quieres ser un payaso, por favor, suscríbete, por supuesto. ¿Quieres ser un Roman Reigns que tiene prestancia? Por supuesto, aquí mira, dale like, suscríbete, por la risa de Don Pancho Celada, por lo que está haciendo a duras penas. Panchito, cuéntame alguna lucha más que tengas ahí que tú digas, ¿sabes qué? Voy por esta, también apunto de esta. Aquí van mis fichas, Finn Balor, porque necesito que gane Finn Balor. Ese es el hype que tengo. Necesito que gane Finn Balor, que se acabe lo de Seth Rollins. El Seth Rollins que no ha dado la talla como campeón. Ya le dimos ¿cuánto? 2 meses. Sí. 2 meses y con unas 15 defensas. ¿Cuál ha sido buena? ¿Cuál ha sido para enmarcar? Ninguna. ¿Qué historia nos llega contando Seth Rollins a este evento? ¿Cuál es la historia? Seth Rollins con su risa, nada más. Y bueno, digamos que supera Seth Rollins a Finn Balor. ¿Qué sigue después? No hay nada. Diciéndole aquí, mi ganador es Finn Balor. Sí. Y bueno, y Rosero, de la otra lucha, si es que Cody llega bien, me banco esa lucha. Si no, de verdad, si llega agarrándose el brazo, yo me pongo a cenar y Rosero. El recurso es lastimadito, ¿cuántas veces más lo vamos a ver? Todos lastimados. Así. De hecho, hemos visto últimamente a Liv Morgan, que la lastimada, que a Raquel la lastimada, que todos llegan con ese recurso y Racer. ¿Cómo es posible que no esté el campeón de los Estados Unidos otra vez y Racer? En un SummerSlam. ¿Y por qué está Gunter otra vez? Que en el último mes y medio lo ha hecho horrible. Esta semana luchó con Chad Gable. ¿Y quién se llevó los aplausos? Gable. Y, o sea, gana Gunter y no se lleva ni las pifias ni aplausos, no se lleva nada y Racer. No hay reacción, ya lamentablemente. Esto lo vamos a tocar en un video después. En el caso de Gunter. Retornos en el SummerSlam. ¿Te juegas porque hay retornos? ¿Hay gente o hay más luchas de las que nosotros esperamos en la cartelera que no se van a tocar? Sinceramente, el hater de aquí no me interesa lo que pasa. Son 8 luchas. 8 luchas. ¿Cuánto es eso? No, ¿Unas 4 horas? Oh, sí. Y con esos videos, ahora siempre nos pasan un video, un comercial, tantas cosas más entre cada lucha. No hay espacio para que aparezca John Cena a hablar y ojalá que no aparezca Waller y supuestamente La Roca que dice. Oh, cuidado. Yo creo que hay alternativas, van a aparecer gente y vamos a ver luchadores. Porque saben, la necesitamos esto. El Battle Royale gana Carl Anderson. ¿Por qué estoy rasero para el Battle Royale? La lucha del Battle Royale, amigo, es una lucha para que gane LA Knight, ¿no? Para que la gente esté contento. Y con eso dice Triple H, ya con eso ya estoy más libre para que lo gane. Consuelo. Claro. O a lo mejor llega Bray Wyatt y le gana los panes a LA Knight justo en el final, mira. Qué grande raza. Continúa el feudo, se retoma. Bien, Panchito Celada, bien. No te olvides de suscribirte, comentarnos. ¿Algo más, Pancho? ¿Algo más? Le entusiasma este evento a la gente, ¿no? Por favor, coméntanos. Coméntanos si les entusiasma de todo el asunto. Y bien, nos vemos, Pancho Celada. Aquí lo vamos a estar comentando. Después del gran evento SummerSlam en el ring. Adiós. ¡Pum para la casaca!